Bien, mis hermanos, nosotros venimos desarrollando o comenzamos una serie que se llama Imparcial. Nuestro Dios es un Dios imparcial. ¿Okay? Y la imparcialidad que Dios esperaba del pueblo de Israel cuando entraran a la tierra prometida. Ese fue el tema de la semana pasada. Dios esperaba que el pueblo de Israel mostrase imparcialidad, que no se parcializase solamente para ellos y expulsar a todo el mundo de aquella tierra, sino que conviviera allí con los que Dios le permitiera estar allí en aquella tierra, que no se olvidaran de que ellos fueron extranjeros también en Egipto, ¿verdad? Y estuvimos hablando de eso la semana pasada, y estuvimos en Deuteronomio capítulo 10, versículos 12 al 22, y dijimos que exige Jehová de Israel, y allí Dios delineó varias cosas de lo cual Él estaba esperando que Israel siguiera cuando entrara a la tierra prometida el resto de su vida, que le temas, que andes en sus caminos, que le ames, que le sirvas, que guardes sus mandamientos. Segundo, hablamos qué tenemos que hacer para agradarle y disfrutar de las bendiciones de Dios en esta nueva tierra. Dios también delineó allí aquello que Él dijo que la obediencia que agrada a Dios es la obediencia que es por amor, no por reglas. Porque la obediencia por regla es un intercambio y ahí no solamente hago porque me los está exigiendo, pero no hay amor para hacerlo. Y que Dios no se agrada de hacer acepción de personas. Y dijimos la razón. La razón es porque toda persona lleva la imagen de Dios en sí. ¿Okay? Toda persona lleva la imagen de Dios. Y terminamos diciendo que Dios no hace acepción de persona, por eso me escogió a mí. Por eso le escogió a usted. Hoy vamos a ver un caso de imparcialidad bien conocido a todos nosotros. El otro era un caso de imparcialidad nacional, de no hacer acepción de personas de manera nacional. Hoy vamos a ver un caso personal de manera social. Y es el caso de Onésimo. Ese casi todo el mundo ha oído hablar de él. O por lo menos algo ha oído de él. Hoy vamos a tocar este tema aquí de Onésimo allí. Onésimo, un fugitivo, encontrado, restaurado y enviado. De ese es el tema que vamos a tocar hoy. Ahora, ¿qué tiene en común el apóstol Pablo y Filemón en este caso? ¿Por qué? Porque vamos a estar en la epístola o la carta, y es una carta bien pequeña, son pocos versículos, básicamente es solamente un capítulo que tiene allí, son 25 versículos. Eso es lo que compone esta carta y es una de las cartas personales de Pablo. Hay varias cartas en el Nuevo Testamento, pero esta es personal. Es una carta bien chiquita y es el libro de Filemón allí. Así que si usted lo tiene, manténgalo allí porque o préndalo en su celular en modalidad de silencio para que podamos seguirlo. Está ahí después de Tito, ¿verdad? Y antes de Hebreo que estamos estudiando los miércoles allí. Filemón del 1 al 25. Pero ¿qué tienen en común el apóstol Pablo y Filemón? Bueno, lo único que ellos, tienen varias cosas en común, pero el tema de hoy, lo que tienen en común es a Onésimo. Eso es lo que tienen en común allí. ¿Por qué? Porque para Filemón, Onésimo era ¿qué? Un esclavo, era un fugitivo. Era alguien que parece ser que tomó algo que no le pertenecía. Se llevó algo de la casa. Ahora, es bueno que nosotros entendamos algo con relación a los esclavos, porque cuando se habla de esclavitud, pensamos solamente en la esclavitud que está allá en las barracas, que está allá cortando caña, que está... No, había mucho tipo de esclavitud en ese tiempo, al igual que la hay hoy. ¿Okay? Habían esclavos que eran letrados, ¿ok? Letrados y podían inclusive a veces hasta saber más que los propios dueños, ¿ok? O sea, no todos están en el campo desarrollando ese tipo de trabajo, sino solamente refirámonos a José, ¿ve?
O sea, había, y esa era parte cultural, o sea, así pasaba. Porque tal vez nació de padres esclavos y nació allí con su dueño y siguió en esa línea. Ahora, en este caso, Onésimo, era esclavo de Filemón. Tomó algo que no era de él, parece ser, por lo que Pablo dice que si algo te debe, ponlo a mi cuenta, ¿verdad? Y se va de Colosas, porque en Colosas era donde vivía Filemón. ¿Okay? Ahí cuando se habla de la carta de los colosenses, se le está hablando a esta gente allí. Ahora, eso es lo que era para Filemón, Onésimo. Era un esclavo fugitivo, alguien que le había robado, había tomado algo que no era. Pero para Pablo no. Para Pablo, Onésimo era un amigo, un buen amigo. Para Pablo, Onésimo era un hermano en la fe. Para Pablo, Onésimo era un compañero de milicia con relación al Evangelio. Para Pablo, Onésimo era un servidor completo del Evangelio allí. Así que, y lo interesante es que Pablo también es amigo de Filemón. Se llevan muy bien. Entonces, tienen en común a este esclavo ahora que Dios ha encontrado y que le ha cambiado su identidad. La mayoría de los comentaristas cree que Filemón, el dueño de Onésimo, recibió el evangelio durante el ministerio del apóstol Pablo en Éfeso. Éfeso y Colosas no estaban muy lejos. Entonces, la iglesia de Éfeso fue fundada por el apóstol Pablo. En cambio, la iglesia de Colosas no. Esta iglesia comienza en casa de ¿quién? De Filemón. Y esa no la plantó el apóstol Pablo. La plantó Filemón. Allí en su casa. Y todo parece indicar que cuando Filemón se entrega a Cristo, ya sea en Éfeso o en aquel entorno por allí, ellos desarrollaron una buena amistad con Pablo. Filemón y Pablo desarrollan una buena amistad, se escribían. Parece ser que Filemón colaboraba en la causa del evangelio, porque era una persona que aparentemente económicamente estaba bien. Y habla de estas colaboraciones del apóstol Pablo y lo agradecido también que Pablo estaba con relación a esto allí. En los versículos 4 y 7, si usted tiene sus Biblias, usted va a ver allí que en la manera en que Pablo habla de Filemón, parece ser que Filemón era un hombre piadoso, era un hombre de fe, era un hombre allí que amaba al Señor y que trataba de hacer el bien y de vivir una vida cristocéntrica, una vida piadosa que agradaba a Dios. Porque Pablo lo reconoce allí estas virtudes que tenía Filemón. Aparte que, como dijimos, parece ser que tenía una buena posición. En el versículo 10, nosotros no sabemos cómo fue que llega Onésimo hasta Roma, pero él llega. Sabemos que está huyendo, pero no sabemos. Ahora, en el versículo 10 parece indicar el texto que Onésimo, Pablo también lo gana para Cristo. O sea, no solamente a Filemón, sino también a Onésimo. Porque dice, a mi hijo quien engendré en mis prisiones. Porque Pablo, el versículo 1, dice que dice allí el versículo 1, Pablo, prisionero de Jesucristo. O sea, él estaba en este arresto domiciliario en Roma. Y allá llega Onésimo y por providencia divina lo junta y Pablo comparte el evangelio también con él y él también se entrega a Cristo y ya de ahí no se va, se queda bajo el cuidado del apóstol Pablo. Ahora, sabiendo nosotros esto poquito que sabemos aquí sobre Filemón, por causa del testimonio del apóstol Pablo que está diciendo acerca de Filemón, nos da a entender a nosotros
que Filemón debió de haber sido un hombre piadoso, por lo tanto, debió de no de haber sido un mal boss, un mal jefe, un mal dueño, que anduviese maltratando a los empleados. No parece ser eso, porque parece ser que Filemón tenía un buen testimonio de los santos y se preocupaba por los santos porque daba un buen testimonio de él. Así que algo tiene que haber pasado con Onésimo, que quería su libertad, o algo pasó y salió huyendo de allí, de Colosas, de la casa de Filemón. Ahora, Onésimo, cuyo nombre significa, que son las cosas que curiosas. El nombre de Onésimo significa útil. Por eso es que Pablo acá dice y usa este juego de palabras con relación en el versículo 11. Dice, el cual en otro tiempo te fue inútil. Pero es que su nombre es útil. Pero era inútil porque no conocía. ¿Ve? Entonces dice, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Ahora sí estaba haciendo honor a su nombre, porque hubo un cambio de identidad. ¿Te das cuenta? Hubo un cambio de identidad. Pero Pablo dice, en el versículo 12, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. ¿Sabe? Pablo dice, yo no voy a retener a Onésimo aquí. Ya él ha estado suficientemente tiempo aquí y yo no quiero seguir arriesgando la vida de Onésimo y por consiguiente la mía también. ¿Por qué? Porque primero por el testimonio de Pablo, está reteniendo a un fugitivo. Tú sabes que él viene huyendo de su dueño Filemón, aparte que es amigo tuyo, que es hermano en Cristo también. O sea, ¿qué testimonio haces tú escondiéndolo aquí? O no decirle a tu amigo que está aquí. ¿Cómo no resolver este asunto de la manera adecuada, de la manera correcta? Eso es por la parte moral ética. Por la parte civil estaba incumpliendo con las leyes. Porque si se enteraba los soldados Roma de este asunto, Onésimo iba a ser capturado, iba a ser azotado. Podían marcarlo en la frente con un letrero que dijera fugitivo y quedaría marcado para el resto de su vida. Pablo, como ciudadano romano, también recibiría consecuencias. Entonces, hay una serie de cuestiones pasando en esto. Y Pablo dice, ¿sabes qué? Ya él me es muy útil aquí por causa del Evangelio, pero yo te lo voy a enviar. Te lo voy a enviar de regreso y con el consentimiento de Onésimo también. Él va de regreso para Colosas. Pero ahora te lo voy a enviar de manera diferente. Ahora ya no va a ser ese esclavo tuyo. Aunque eso lo voy a dejar a tu discreción. Pero él es esclavo ahora de Jesucristo. Ahora él es servidor de Jesucristo. Ahora, aunque él estaba en tu familia, él pertenece a una familia más grande, la familia de Dios. Él pertenece a nuestra familia. O sea, lo está mandando, sí, pero lo está mandando de manera diferente, con esta identidad nueva allí. Y antes, a ti tal vez te parecía que era inútil, pero ahora te va a ser muy útil. Porque va a ser útil para el reino de Dios. Te lo voy a enviar allí con Tico y él van a llevar esta carta para ti. Y miren Colosenses, por ejemplo, Colosenses capítulo 4, versículo 4 al 7 dice, todo lo que a mí se refiere, y esto le está diciéndole a Filemón, en la carta de los Colosenses, le dice, todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro
consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano, y le dice que es uno de vosotros. Porque allí en tu casa donde se comenzó la iglesia de Colosas, él era uno de vosotros. Pero allí él todavía no conocía el Evangelio. Allí él no se había entregado. Allí él era uno más, pero es uno de vosotros. Es uno de ustedes allí. Todo lo que acá pasa os lo harán, incluye a los dos, saber allí. Ahora, es interesante porque ahí mismo en Colosenses capítulo 4, versículo 16, Pablo pide que esa carta sea leída públicamente. Y así eran las cartas anteriormente. Pero en esta ocasión le dice, y una vez que la lean ahí, también léala en la iglesia de Laodicea. Para que haya witness, haya testigos. Pablo no se está imponiendo, pero él y eso era costumbre de leer estas cartas en público. Yo quiero compartirle 4 enseñanzas de esta pequeña carta personal, que hay muchas enseñanzas en esta carta de Pablo a Filemón, pero yo quiero compartirle 4 aquí. Y la primera es esa que está en pantalla. Puede subir de cualquiera, pero menos de Dios. Tal vez hay personas que están aquí sentadas y dicen, yo no estoy viviendo de Dios. Dice, sí, bueno, vamos a ver después que avancemos un poquito más en este bosquejo que tengo aquí para compartir con ustedes, a ver si sigues con la misma opinión o no. Onésimo pensó que irse a Roma en aquel tiempo tenía, algunos estudiosos dicen, estamos hablando de lo que es el centro de Roma, no completamente lo que es Italia, pero lo que es la capital, allá donde estaba el gobierno, alrededor de 800,000 a 900,000 personas, casi 1,000,000 de personas. Bastante. No es lo mismo esconderse en Dunelon, Bellevue, Ocala, que irse, no sé, a Nueva York o Chicago, Los Ángeles. No es lo mismo. Eso fue lo que hizo Onésimo. Onésimo se va a Roma y él diría, en esta multitud, pues me va a ser más difícil que me encuentren, ¿verdad? Eso él se podía esconder de Filemón, de los conocidos, se podía esconder de los soldados romanos en caso que él se podía esconder de quien él quisiera, pero de su presencia no nos podemos esconder. De su presencia no nos podemos esconder allí, mis hermanos. Y eso dice el Salmo 139, un salmo que usted ha escuchado en muchas ocasiones. Dice, ¿a dónde miré de tu espíritu? ¿A dónde miré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Porque allí está Él. Allí le adoraremos. Si en el Seol hiciere estrado, he allí tú estás. Aquellos que rechazan al Señor Jesucristo, allí se van a encontrar. Si tomara las alas del alba y habitara en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano. Me asirá tu diestra, si dijere ciertamente las tinieblas me cubrirán, y aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti. ¿Por qué? Porque Él es luz. Y donde hay luz no hay tiniebla. Y si la noche resplandece como el día, lo mismo le son las tinieblas que la luz. Por lo tanto, ¿dónde me voy a ir físicamente? El pensamiento del autor aquí del salmista es físicamente. Eso es lo que él está escribiendo. Dice, ¿a dónde yo me voy a ir que me pueda esconder de tu presencia? Ahí estamos bien.
Ahí sabemos. Pero déjame entonces ponértelo de esta manera. ¿De dónde o de su voluntad? ¿Dónde nos podemos esconder? Y por eso fue que le dije hace un momentito, tal vez hay personas aquí que dicen, no, pero yo no me estoy escondiendo de Dios. Tal vez no te estés escondiendo de Dios, pero de su voluntad sí. Y Él hace rato que te ha dicho cuál es su voluntad. He's been telling you which one is His will for you. You've been hiding. Yeah, you've been hiding for that. Entonces, sí podemos estar aquí and still hiding, porque no le obedecemos. ¿Ve? Entonces, ¿se recuerdan el caso de Jonás? Súper conocido, ¿o no? Sí. Dice el versículo 1 del capítulo 3, vino palabra de Jehová por segunda vez, ni siquiera le voy a leer la de la primera vez, segunda vez, a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Creyeron, eso es interesante, hermano, porque creyeron a Dios por medio de la palabra de Jonás, que no quería hacer la voluntad de Dios. Sabemos que habían intereses políticos, nacionales, toda esa parte, yo no quiero entrar a explicar esa parte. ¿Por qué razón él no quería hacerlo, etcétera? El hecho es que él ya se vio obligado, después que el pez lo vomitó en Nínive, a hacer la voluntad de Dios, y él va y lo hace. Pero los hombres, las personas de Nínive, creyeron a Dios por boca de aquel que estaba resistiendo la voluntad de Dios para su vida. ¿Dónde me lleva esto, a mí o a usted? Que Dios puede querer usarte. Dios puede estar queriéndote usar en diferentes capacidades, de diferentes maneras, y por estar resistiendo su voluntad, todavía hay personas tal vez que no están conociendo del Evangelio. Todavía hay personas, y si usted no lo hace, y si yo no lo hago, Dios levantará a otro que lo hagan, eso es verdad. En eso estamos de acuerdo. Dios lo hará. Él dice que si nosotros no predicamos, las piedras hablarán. Él lo puede hacer, ¿verdad? Pero tú y yo nos perdemos la bendición de ser usados por Dios. Nos perdemos la bendición que Dios quiere usarte para su gloria, para su reino. Podemos huir donde quiera, pero también podemos estar escondiéndonos de hacer la voluntad de Dios. Hermano, Dios no nos necesita. Dios no nos necesita, nos invita a participar con Él. God doesn't need you. God doesn't need me. He invited us to participate with Him. What a privilege. What a privilege. Qué privilegio es ese, mis hermanos. Déjame decirte algo más dentro de ese primer escenario. No terminamos hasta que Dios lo diga. No, Jesse, mi tiempo ya pasó. No, que mira, no terminamos hasta que Dios lo diga. ¿Se recuerdan en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 9 al 10, y más adelante la situación con Elías? ¿Se recuerdan cómo Elías sale huyendo del monte Carmelo y por toda la amenaza de Jezabel? ¿Se recuerdan de esa historia?
Y allá en aquella cueva que estuvo, allá dice la palabra en el versículo 9, allí entró en una cueva y pasó en ella la noche. Y aquí vino a él palabra del Señor. Y él le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Este versículo pone de manifiesto el Salmo 139. ¿Dónde me iré? ¿Dónde me iré a esconder? Y mira, y dice, y él le respondió, he tenido mucho celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas. He quedado yo solo y buscan mi vida para quitármela. Y el Señor le dijo, primero no has quedado tú solo, pero encima le dice, ve, regresa por tu camino al desierto de Damasco y cuando hayas llegado ungirás a Hazael por rey de Aram. Y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel-Mehola, ungirás por profeta en tu lugar. Hermano, a veces pensamos que ya no hay nada más que hacer. A veces pensamos eso. Pero eso solamente lo determina Dios. Dios es el que determina cuándo usted y yo terminamos. No nosotros. No nosotros, mis hermanos. ¿Sabe? Si usted tiene ahí su hoja abierta en Filemón, mire el versículo 24. En el versículo 24 ahí se da un nombre. ¿Cuál es ese nombre? Marcos, ¿verdad? Marcos. Marco, yo no sé, Pablo era un imán para este tipo de cosas. Se le pegaba. Marco fue un desertor que dejó a Pablo en su primer viaje misionero, cuando iba con Bernabé. Y él lo dejó y se regresó. Le digo, no, y pasaron un montón de años por medio. Y después Marcos se convierte en un pilar, alguien que le servía mucho a Pablo. Un desertor restaurado, un fugitivo restaurado. Eso es lo que hace Dios. Sirviéndole a Pablo allí. Sirviendo a Dios, mejor dicho. Como Pablo, como el apóstol y líder en este caso. Hermano, terminamos cuando Dios lo dice, no cuando nosotros decimos. Jonás pensó que había terminado yéndose rumbo para España. Lo mandaron para el otro lado. Porque Dios no había acabado. Dios podía usar a cualquiera, pero dijo, no, tú vas a ir porque vas a ir. Tú vas a ir porque vas a ir. Consejito práctico aquí, hermano. No nos escondamos ni nos excusemos para hacer su voluntad. ¿Saben por qué? Primero, porque Él sabe dónde estamos. Segundo, porque Él va a hacer su voluntad. Y tercero, porque nos vamos a perder las bendiciones de Dios. Vamos a decirle la segunda enseñanza de aquí de Filemón. La gracia de Dios no nos exime de nuestras responsabilidades y consecuencias. Es cierto que Onésimo había recibido el Evangelio allí en Roma. Y si tuvo un dueño, un boss, un jefe tan cristiano, tan creyente, tan amoroso por Dios, tiene que haber estado expuesto a la palabra en Colosas en la casa de él. Punto. Porque la iglesia era en la casa de Filemón. Si usted lee el versículo 1 y el versículo 2, ahí lo dice. A la iglesia que está en tu casa. O sea, él tiene que haber estado expuesto a la palabra de Dios, al amor cristiano, a las oraciones. Pero no fue su momento. Él recibe el Evangelio en Roma por lo que Pablo nos deja ver. Pero eso no quería decir que ahora todo quedaba saldada su deuda con Dios.
Sí, eso es verdad. Nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Tu nombre está inscrito en el libro de la vida. Onésimo. Gracias porque sirves al Evangelio. Gracias porque eres un fiel servidor. Pero ¿sabes qué, Onésimo? Hay leyes civiles también que has quebrantado. Y esas leyes civiles hay que tomar cartas en ello porque está el testimonio de Jesucristo en juego. Tienes que regresar. Tienes que regresar y dar la cara. Dar la cara allí a tu dueño. Y yo voy a interceder. Yo voy a interceder. Y Pablo intercede. Pablo intercede con mucha sabiduría. Pablo intercede con mucha elegancia. Inclusive Pablo llega al punto de decirle a Filemón, si él te tomó algo, ponlo a mi cuenta. Yo te lo pagaré. Por no decirte que tú mismo te me debes a mí, pero con relación a lo espiritual. Pero ponlo a mi cuenta, yo te lo pago. Lo que haya sido. Y en el versículo 18, pero Pablo con mucha sabiduría, siguiendo una buena ética, le dice, pero la decisión final es tuya. Pero yo sé que tú vas a hacer mucho más de lo que yo te estoy pidiendo. Le comió el cerebro completo Pablo, ¿verdad? Sí, un psicólogo iba a decir eso, ¿verdad? Lo trabajó de una manera que lo dejó, pero no. Porque Pablo confiaba en el amor que él tenía, Filemón, para Dios. Por eso es que él dice todas las características de él, cómo amaba la fe, el amor que tenía para con todos los santos, previamente. ¿Te das cuenta? Entonces Pablo confiaba en esto. Yo no te voy a hacer imponer nada. No voy a imponer la autoridad apostólica que tengo, simplemente te lo voy a dejar a tu discreción. Y fue una cosa muy sabia lo que hizo Pablo. Tercero, todos somos útiles en las manos de Dios, hermano. No importa si son jóvenes, no importa si son niños, no importa si son jóvenes adultos, no importa si habla una lengua, dos lenguas, no importa si es profesional o no es profesional, no importa si está en la tercera edad o no, todos somos útiles en las manos de Dios. Todos. Porque recuérdese que no acabamos hasta que Dios lo diga. No acabamos hasta que Dios lo diga, mis queridos hermanos. Ahora Pablo le dice a Filemón, Onésimo, cuyo nombre significa útil, ahora te va a ser más útil que antes. Porque si antes trabajaba a regañadientas o porque tú eras el dueño, ahora va a trabajar por amor a Cristo y va a dar un testimonio excelente allí. Ahora va a trabajar de diferente manera. De diferente manera, hermano. Y déjame darte el cuarto y última enseñanza de Filemón, que hay más, pero me quedé a estas cuatro. La historia de Onésimo puede ser la nuestra. Puede ser la nuestra. ¿Por qué? Porque sin Cristo todos éramos esclavos. ¿Sí? Eso dice la palabra de Dios en Romanos 3:23. Dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El pecado nos ha esclavizado. Y el pecado entró desde Edén, desde la desobediencia. Desde ahí. Romanos capítulo 6, versículos 17 y 18 dice, pero gracias a Dios que aunque eras esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregado, y libertado del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. O sea, todos estábamos en condición de fugitivo. Dice ahí
Juan 8:31 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seréis libres? Tal vez se le había olvidado los 400 o 430 años en Egipto. Tal vez se les había olvidado los 70 años en Babilonia. Tal vez se les había olvidado lo que los asirios hicieron con ellos. Tal vez. Y Jesús les responde, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. En alguna medida nosotros entramos ahí hasta que Cristo llega a tu vida y te libera. Pueden haber muchos programas que puedan tratar a las personas para sacarlo de ciertas adicciones a las cuales estaban esclavizados. Pero si Cristo no entra ahí, esos programas, según las estadísticas, tienen un alto % de reincidencia. De reincidencia. Si Cristo no liberta a esa alma, las estadísticas dicen que es reincidente, regresa a eso. Cristo tiene que estar en el centro, mis hermanos. Éramos fugitivos de su voluntad. ¿Por qué? Porque queríamos hacer la nuestra. Fugitivos de nuestro propósito porque fuimos creados para Él. Pero estamos haciendo lo que nosotros entendíamos y lo que nosotros queríamos. Fugitivos de mis responsabilidades. Tal vez si la palabra fugitivo no te encaja bien o no la asocias bien, cámbiala por huir. Estábamos huyendo de nuestras responsabilidades, huyendo de nuestro propósito para el cual fuimos creados, huyendo de su voluntad. Primera de Corintios 6:18 dice, huid de la fornicación. A eso es que nos manda Dios a huir. No de su voluntad, no de su propósito. No de nuestras responsabilidades, sino a huir de la fornicación. Corintios 10:14, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. A Timoteo, Pablo le dice en 2 Timoteo 2, huye también de las pasiones juveniles. Y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, con los de corazón limpio, que invocan al Señor. O sea que lo que la palabra de Dios te exhorta a ti y a mí no es a huir de Dios, ni de su voluntad, ni de su presencia. Lo que Dios nos exhorta por su palabra es a huir de otras cosas que nos hacen daño, que nos apartan de Él. Hemos sido encontrados por un Dios que siempre supo dónde estábamos. Sí. Desde Génesis a Apocalipsis vemos a Dios en busca de lo que se había perdido. Dice allí Romanos 3:11, dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Juan 15:16 dice, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a vosotros. Así como Onésimo se fue huyendo para Roma a esconderse por allá, muchos de nosotros hemos estado escondidos en diferentes cosas en la vida. En el trabajo, en la familia, en la religión, en muchas cosas. En muchas cosas. Muchos de ustedes y nosotros hemos cantado el himno Amazing Grace, ¿verdad? De John Newton, un pastor y un escritor tremendo.
pero Amazing Grace es definitivamente su himno que ha quedado inmortalizado. Más famoso, por así decirlo, nosotros. Usted sabe que John Newton, la mamá de él muere de tuberculosis a los 7 años que tenía John. Él quedó huérfano de madre a los 7. Su papá era capitán de un barco y a los 11 años se tiene que ir con el papá porque no había manera de que lo cuidaran. Pasaban muchos meses fuera de la casa. Así que a los 11 años el papá de John Newton se lo lleva con él y estuvieron mucho tiempo. Mucho tiempo, dice la historia, como unos 7 años. Él con el papá en las travesías marítimas, para aquí, para allá, que esto, que lo otro, hasta que se enlista en la fuerza naval de su país, Royal Navy. Y allí, por ese carácter rebelde que tenía él, también pues se escapó. Antes de enlistarse, perdió su primer trabajo. Un trabajo que él tenía también lo perdió por ese carácter rebelde. No se sometía. Y también enlistado en las fuerzas, se escapa. Royal Navy lo captura de regreso. Lo ponen prisionero, lo azotan. Disciplina de ellos allí. Y no se sabe bien, los historiadores, cómo fue que él consiguió convencer a los almirantes de Royal Navy y todas las personas que tenían que ver con esto para que lo dejaran salir e irse en un barco de esclavos. Y se fue en este barco de esclavos y allí fue tratado como un esclavo más. Y no solamente fue tratado como un esclavo más, sino que allí la ropa toda deteriorada, andrajoso, mendigaba muchas veces por comida también. Sufrió mucho, lo maltrataron bastante. Andaba por allá por las costas de África hasta que un barco de un amigo de su padre, el capitán del barco, lo reconoció en una de esas costas. Lo reconoció que era el hijo de John, de su amigo, y lo rescata y paga su libertad y se lo trae de regreso allí a su padre. En esa travesía que viene de las costas de África para acá, para Inglaterra, para Irlanda, el barco por poco se hunde. Empezaron a entrar aguas y aguas y aguas y a él lo mandan para las bombas abajo. Y allí estuvo trabajando en las bombas incansablemente hasta que pudieron sobrevivir después de muchas horas y varios días. Sobrevivieron. Aquello dio la oportunidad para que después él lo recomendaran y pasara a ser capitán de un barco también. Por las destrezas, por la experiencia que tuvo con su padre 7 años, todo esto obró para, siendo ya un hombre libre, para que fuese capitán de barco. Y imagínense que lo ponen de capitán de un barco de esclavos también. Era muy común en ese tiempo. Era muy común en ese tiempo. Y bueno, después de cierto tiempo, él en toda esa trayectoria, no le quiero hacer la historia larga, porque es larga. Toda esa trayectoria, él cuando pensaba que iba a morir en el barco, él estaba clamando a Dios. Y Dios le dio la oportunidad, le salvó la vida. Después lo pone en este barco de esclavos, ahora él como capitán. No se sentía bien ya. Ya Dios estaba trabajando en su vida. La influencia de John Wesley y de George Whitefield tuvieron un impacto en su vida también allí. Y él decide abandonar la cuestión de los barcos y se va a estudiar. Y estudia y lo ordenan como pastor. También
allí y en algún momento de su vida, meditando él en lo que él era antes, cómo Dios trató con él y cómo Dios salvó su vida, escribió él Amazing Grace. Acostumbraba a él a que cantara un himno antes de subir al púlpito. Una tradición que también, por cierto, siguió Billy Graham. ¿Se recuerdan ustedes de toda la campaña de Billy Graham? Antes de Billy predicar una campaña evangelística, cantaba un himno. Y siempre era alguien que él, un hermano en Cristo de él, que con una voz, esa voz que tenía, así, él siempre quería que él cantara un himno antes. Él siguió con esa tradición de John Newton. Pero las palabras de este himno, un estribillo dice: sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido, y Él me halló. Eso fue lo que hizo Dios con John Newton, así se sintió él. Eso fue lo que hizo con Jonás. Eso fue lo que hizo con Onésimo. Eso fue lo que hizo contigo y conmigo. Perdido andaba yo, mas Él me halló allí. Sublime gracia del Señor que a este pecador salvó. También dentro de esa búsqueda y que nos encuentra, no porque no supiera dónde estábamos, hemos sido restaurados. En Hechos capítulo 3, versículo 19 dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, quien os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de las que habló por boca de sus santos los profetas, que han sido antes del tiempo antiguo. No solamente Dios nos rescató, nos encontró donde estábamos, sino nos ha restaurado. Y no solamente nos ha restaurado, pero también nos ha enviado. Así que la historia de Onésimo es esa: fugitivo, esclavo, esclavo, fugitivo, encontrado, restaurado y enviado. Y eso es lo mismo que ha hecho contigo y conmigo. Por eso nuestra historia puede tener empatía. Dice allí Juan capítulo 20, versículo 21. Entonces Jesús le dijo otra vez: pasa a vosotros como me envió el Padre, así también yo os envío. Aquellos discípulos que estaban con él en aquel momento. Pero después en Mateo 28 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. A todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sabe? Alrededor del año 110 después de Cristo, solamente ubíquese allí. El último libro que tenemos en la Biblia se cree que se escribió alrededor del 90 al 95 después de Cristo. ¿Ok? Ahí. Para el año 110 estaba fresco todavía todo esto en la memoria de las personas. Los primeros líderes cristianos bien conocidos, todos los historiadores de la iglesia, pero dentro de ellos uno llamado Ignacio, el obispo de Antioquía, escribe una carta a la iglesia de Éfeso. ¿Ok? Y en esta carta, él se la dirigió al pastor de la iglesia de Éfeso, y dentro de la carta él mencionó el nombre del pastor muchas veces, en reiteradas ocasiones. Y el historiador Ignacio
obispo de Antioquía o pastor de la iglesia de Antioquía, le estaba escribiendo a Onésimo. Dígame usted, lo que Dios hace. A un esclavo fugitivo que estaba huyendo en Roma, el evangelio lo alcanza, lo transforma. Pablo hace lo correcto, lo envía de regreso allá a Filimón para que Filimón hiciera también lo que es correcto. Y el evangelio siguió propagándose y corriendo, porque le dijo Pablo, me es útil a mí aquí y te será de más utilidad a ti allá cuando llegues. Será útil en el reino de Dios. Útil en el reino de Dios. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo, manteniéndonos en el nombre de la serie. Qué tremendo, hermano, que Dios no hace acepción de personas. ¿Cómo cogió a este esclavo fugitivo y llegó a ser el obispo de la iglesia de Éfeso, pastor en la iglesia de Éfeso? Impensable. Y eso es lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tenemos una historia también. Tenemos una historia. Y gracias a Dios que Él no hace acepción de personas, por eso es que estamos aquí. Porque Él nos llamó tal y como estábamos, en nuestra condición. Nos llamó, nos salvó, nos restauró, nos sanó y nos ha enviado a compartir el precioso mensaje del evangelio con otras personas que tal vez no hablan como tú y como yo, que no se visten como tú y como yo, que lucen diferente, pero que igualito Él las ama, porque no hace acepción de personas. Por eso tal vez muchos dicen que cuando Pablo le escribió a los Gálatas tenía a Onésimo en mente y algunos otros más, donde dice, ya no hay judío ni griego, no esclavo ni libre, ni varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Termino con esta meditación que dice, Dios no ha hecho acepción de personas con nosotros. Hagamos lo mismo. Hagamos lo mismo. ¿Por qué? Por lo que hablamos la semana pasada, porque tienen la imagen de Dios y porque Dios no lo ha hecho contigo y conmigo, porque Dios los ama también. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, gracias sobre gracias en esta tarde.